Vale, pues buenas noches a todos. Para mí ya es noche. Vamos a ver cómo nos logramos coordinar una mesa desde la persona que modera esta online. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y vamos a hablar de la crisis de la cooperación y de la pobreza desde las ONGs. Yo creo que hablar de cooperación hoy en día es un tema muy complicado. Tenemos muchos puntos de vista para hablar de la cooperación, muchas aristas, muchas opiniones, muchos instrumentos. Ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Creo que todos los que hemos estado en cooperación hemos visto la evolución de la cooperación, han cambiado los enfoques, ha cambiado todo. Yo creo que la cooperación de los 80 no tiene nada que ver con la cooperación de hoy en día. Estamos ante un momento de cambios en la cooperación española. Estamos ante una nueva ley de cooperación posiblemente este año. Estamos ante un nuevo plan director. Vamos a ver lo que pasa. Y yo la primera reflexión que hacía era, tenemos crisis en la cooperación. Estamos la cooperación en crisis. Y esa crisis de la cooperación, ¿qué pensáis vosotros? ¿La tenemos, no la tenemos? ¿Y cómo afecta esa crisis que podemos tener, si la tenemos, a lo que es el fin de la pobreza? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os presento? ¿Os presentáis? Román ya dijo unas breves palabras sobre vosotros. No sé cómo queréis empezar. Bueno, empiezo yo, como me miran. Yo soy Agustín Camín, soy de una pequeña organización de Aragón que se llama Arapaz. Llevo en esto unos 30 años aproximadamente y no soy un teórico. Yo creo que soy más un activista, una persona que ha estado trabajando en cooperación, en ayuda humanitaria fundamentalmente. Y bueno, de lo que has dicho tienes una cosa que es completamente cierta, no tiene nada que ver la cooperación de los años 80 con la realidad. En los años 80, las organizaciones no gubernamentales, cuando llegaron a España, llegaron tarde, como llegó la democracia. Entonces se improvisó, había una forma de trabajar voluntarista, de ahí vienen los voluntarios, y ya con los años ha cambiado mucho, las crisis económicas han hecho daño a las organizaciones no gubernamentales, bueno, y también las organizaciones no gubernamentales hemos tenido una parte de responsabilidad en esta crisis, pero fundamentalmente los tiempos han cambiado, han pasado 30 años y bueno, empezamos en el plan empírico, improvisando, y llegó la profesionalización de las organizaciones no gubernamentales, los voluntarios acabaron de cooperantes, hubo una situación un poco mercantilista y muchas organizaciones dieron un salto cualitativo de ser organizaciones no gubernamentales a agencias de prestación de servicios humanitarios o de cooperación. Y esto es una pequeña contradicción que tenemos las organizaciones no gubernamentales. Bueno, yo por seguir el hilo, me parece muy interesante todo lo que comentas, ¿no? Quizás ese itinerario en el que inicialmente había gente que en el fondo era evitando mirar el nombre misionero como desde el punto de vista eclesial, ¿no? Por supuesto, pero sí que era gente que tenía una misión muy clara, con procesos de estancia y de compromiso muy a largo plazo, donde seguramente los apoyos técnicos eran muy pocos, ¿no? Esto también fue un crecimiento y una mejora a nivel técnico cualitativo en las organizaciones, pero bien es cierto que yo creo que se perdió mucho de lo que ahora son esas añoradas luchas que para mí representarían, por ejemplo, y vinculado con lo que decía el compañero en temas de pobreza, el 0,7% y más, o las luchas contra la invasión de Irak, que hoy por hoy, hoy en día, es muy difícil de contemplar en cualquier lugar del Estado español, ¿no? Yo pensaba que el 19 de octubre se celebra el Día de Erradicación de la Pobreza, que eran días muy importantes hace no tanto tiempo y que, sin embargo, pasan cada vez más desapercibidos, ¿no? Por eso yo creo que la crisis identitaria de las entidades debería de pasar por revisar cuál es el concepto de pobreza, cuál es el concepto de justicia social, ¿no? Que era algo que nos movía mucho en aquellos años, en aquellos años 80, y de qué manera podemos virar a hacer más incidencia política para que se cumplan las leyes, para que se cumplan los pactos, para que realmente en las políticas se integren enfoques feministas, enfoques de derechos humanos, planes que sean apropiados, dineros suficientes. Y también, que creo que es algo en lo que hemos fallado muchísimo las entidades, quizás por esa mercantilización, lo que es la movilización y participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, en Asturias, a nivel municipal, yo conozco bastante lo que es el suroccidente asturiano. Yo creo que desde los años 80, con el aumento de las instituciones públicas, ocuparon muchos espacios que en lo rural tenían que ver con las estaferias, con los lugares comunitarios de hacer por un bien común,
y pienso que esto se ha perdido bastante, ¿no? Y de ahí el declive de los consejos de cooperación, de todos los consejos de participación ciudadana, que hoy por hoy en Asturias están en situación yo diría que en la UBI, ¿no? Entonces yo creo que por ahí pasa parte de reformular la crisis, trabajando menos en provisión de servicios, más en incidencia y sobre todo en mejorar la participación de la sociedad civil. Bueno, pues yo soy Ana Fernández, soy también de Arapaz, de Aragón, y ex MPDL anteriormente, ¿no? Y tengo una experiencia de 4 años en la gestión de la cooperación descentralizada en la comunidad autónoma como consejera de Servicios Sociales, donde una de las cuestiones que teníamos dentro del departamento era la cooperación al desarrollo y la inmigración. Desde esa perspectiva, y en los últimos años menos directamente implicada en las organizaciones, en concreto en Arapaz, aunque esté al tanto, pero no tan directamente como en la época anterior, sí que veo varias dificultades y varios cambios, algunos ya señalados por los compañeros, a los que añadiría quizá también en la cuestión política un creciente desinterés, según lo que yo veo, al menos en determinados gobiernos locales y autonómicos, por la cooperación al desarrollo. Un desinterés que se plasma fundamentalmente ya no en aumentar los recursos en cooperación, sino todo lo contrario, pero además en tener muy poco, digamos, en consideración a las ONGs, a las entidades no gubernamentales, como sujetos activos de la cooperación, ¿no? Y creo que además eso está en peligro en los próximos tiempos porque estamos viendo cómo ya gobiernos autonómicos y locales están siendo gobernados por la extrema derecha, que evidentemente quiere que la cooperación al desarrollo desaparezca, ¿no? En concreto, en la Comunidad Autónoma de Aragón podemos hablar del Ayuntamiento de Zaragoza, donde Vox, que es necesario para que el Partido Popular gobierne en la ciudad, les está exigiendo recortes en cualquier cuestión que tenga que ver con la cooperación. Entonces sería, por no ocupar mucho más tiempo, lo podemos seguir comentando, algo más que añadiría a lo que ya han comentado, esa cuestión política y cómo el futuro en ese sentido no va mejor. Bueno, yo tengo 30 años de experiencia en los temas sociales. Empecé como representante de estudiantes, he trabajado en la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, y luego en el Movimiento por la Paz, el de Carmen de Libertad y en otras organizaciones. Mi visión es más bien práctica, pero quería empezar con algunos datos, ¿no? En 2022 hay 120.000 entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, de las cuales existen 9.050 fundaciones activas en España, sobre un censo total de 12.921. Y en el registro de la ECIP hay 940 ONG inscritas para hacer cooperación, recibir fondos del Estado por lo menos. Y en muchas comunidades autónomas te exigen estar inscritos en este registro, sin contar los registros autonómicos, locales, porque hay asociaciones que se reconocen solo localmente. O sea, en fin, hay un marasmo de asociaciones. Esto representa en España algo más, contando las organizaciones sociales, de 500.000 trabajadores, de los cuales en cooperación son unos 9.000, aproximadamente eran en el 2002, y iba creciendo el número de trabajadores locales, pasando a ser casi la mitad de los contratados por las ONGs. España estaba en torno a un 18 de cada 1.000 trabajadores, estaban dedicados a estos temas, incluyendo los temas sociales. En la media en la Unión Europea era de 38 y en Estados Unidos eran de 56 por cada 1.000 habitantes. Noruega eran 120 por cada 1.000 habitantes. Esto demuestra la evolución de estos temas. Porque han señalado algunos problemas, pero es que la financiación de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones,
y movimientos sociales es finalista, fundamentalmente. Esto es, sustituimos al Estado. El Estado determina una serie de prioridades que no va a alcanzar con su presupuesto y nos acaba encargando ese trabajo a las ONGs. Bien mediante subvención, bien mediante concursos, concursos que por ahora empiezan a ser muy rentables para las empresas y empezamos a competir con las empresas. No solo en temas sociales, ACS lleva residencias de ancianos, servicios sociales de segundo nivel, guarderías, o sea, estamos compitiendo con ellos y en condiciones de desigualdad. Y en cooperación al desarrollo, fue el Partido Socialista, si no me equivoco, el que aprobó la cooperación empresarial, que es algo de lo que no tenemos muchos datos ni sabemos mucho. Pero actualmente las empresas españolas pueden presentar proyectos de cooperación y gestionarlos ellos en las zonas. Es parecido. Sí, parecido, vamos, sí, parecido, pero muy poco. Entonces tenemos ahí un problema que se llama de tipo de competencia desleal por parte de las empresas. Porque nosotros abrimos un proceso y al final los ayuntamientos, las comunidades autónomas encargan ese tipo de servicios, sobre todo en temas sociales, a empresas. Bueno, Sigo. luego te... Sigo. Hablemos de datos económicos. En España, voy rápidamente, me estoy saltando muchas cosas. La coordinadora ONG está presente en 115 países de los 5 continentes. Los fondos que gestionan atienden a unos 733 millones de euros. El 91,7 de ellos se destinan a proyectos. También destacan el incremento de un 9% hasta lo de los números expatriados, aunque la presencia de las organizaciones que forman parte de la coordinadora se extiende por todo el mundo, que no son todas las ONG que he dicho que están inscritas en la CIC, me parece que son alrededor de 150, si no me equivoco. Las regiones que más fondos invierten fueron América Central, Norte y Caribe, 137,4 millones, seguido de África Occidental, 134, América del Sur, 97, Oriente Medio, 69, África Oriental, 47 y África Central, 39 millones. Las zonas con menos recursos fueron Europa y África Austral. Por decir datos. A pesar de que ahora entraré... ¿Qué ONGs tienen más proyectos? Las socias de las Manos Unidas, 506 proyectos. Acción contra el Hambre, 406 proyectos. Cruz Roja, 349 proyectos. He de decir que Cruz Roja tenía en el año 2000 y pico cerca de 40.000 contratados. Que no solo gestiona temas de cooperación y temas sociales, sino servicios como los de socorrismo en las playas, todos los servicios. Os hablaba de cerca de, sobre todo el tema del tercer sector en España, mueve en torno a más de 500.000 de trabajadores, con unos ingresos que representan el 1,41% del Producto Interior Bruto en 2022, según la tercera edición del Barómetro de Entidades No Lucrativas. Un 57% de las entidades no lucrativas en España que participaron en este estudio indicó que cuenta con menos de 1 millón de euros anuales de presupuesto, hecho que dificulta impulsar nuevos proyectos para mejorar la vida de las personas. La mayor parte de las organizaciones del tercer sector cuentan con menos de 10 empleados y las entidades muy grandes, que tienen más de 25 millones de euros de presupuesto, que solo representan el 6% total de la muestra, tienen una plantilla de más de 250 colaboradores. En el mundo, en general, en el sector no lucrativo mueve en el mundo 1,1 billones de dólares y emplea unos 19 a 40 millones de trabajadores a jornada completa.
excluidos voluntarios. Las ONG, fundaciones cooperativas, mutualidades y otras organizaciones sin ánimo de lucro representan el 7% total del empleo en Europa Occidental, el 2% en Iberoamérica y el 1% en Europa Central, según un estudio de la Fundación Bilbao y Vizcaya del año 2002. Si os parece, estáis poniendo un montón de temas sobre la mesa y vamos Y ahora entraría, sí, en las dudas que yo tengo, ¿no? Pero a veces, sí. Y también, No, yo lo que creo es que estáis poniendo un montón de temas sobre la mesa, todos ellos muy interesantes, pero sería bueno que nos centrásemos en debatir algo, porque también uno de los objetivos que tenemos con esta mesa es empezar a hacer un grupo de trabajo para pensar un poco sobre a dónde vamos la cooperación, a dónde estamos yendo en este mundo. Creo que todos los que trabajamos en cooperación hoy en día sentimos que están desmantelando la cooperación. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Ana. Sentimos que poco a poco cada vez las ONGs están creando grandes consorcios, los grandes cada vez se van a comer a los pequeños, hay una crisis evidentemente, aunque este año salga una nueva ley, yo no sé qué va a solucionar esta nueva ley, yo tengo fe a pesar de todo y sigo trabajando en cooperación porque creo que todavía podemos hacer algo por ella. ¿Qué pensáis? Si empieza a haber consorcios entre ONGs, las ONGs más pequeñas, ¿qué va a pasar con ellas? Porque también hay un tema de financiación bien claro sobre la mesa. La crisis ha generado mucho cuando ha habido recortes presupuestarios. ¿Qué pensáis que va a pasar con esas ONGs pequeñas que están trabajando por el mundo haciendo cosas fantásticas y que las grandes se las están comiendo porque cada vez estamos encontrando más consorcios? El último consorcio que yo he visto es el de Solidaridad, Solidaridad la vasca, se ha aliado con una de las grandes también. Entonces, poco a poco, todo el mundo va creando alianzas, se va creando otro mundo diferente en la cooperación. Yo creo que no podemos volver a la cooperación de los 80 porque estamos en un momento diferente. ¿Qué creéis que va a pasar con las ONGs, con este mundo que se están generando tantas alianzas? ¿Qué pasará con las pequeñitas? Con esas que están por el mundo trabajando también. Bueno, como parte que me toca, que yo soy de una organización pequeñita, estamos trabajando en Líbano, Senegal y Mauritania y haciendo ayuda humanitaria. Pues lo que puede pasar es lo que está pasando ya realmente. La crisis del 2008 ya supuso, nosotros que tenemos en Zaragoza un centro logístico donde recogemos ayuda humanitaria, se redujeron las donaciones. Hay un ambiente en la calle, en la sociedad en general, en la cual la gente está confundiendo lo que es la miseria con la pobreza. Antes lo explicaba Adela. No es lo mismo la miseria que la pobreza. A partir de la crisis del 2008, mucha gente empezó a dejar de dar donaciones, aparecieron empresas de recogida de ropas, dejamos de recibir donaciones, porque lo primero son los de aquí y luego los de allá. Esto ha calado en la sociedad, esto ha calado a través de la vida política, a través de partidos de extrema derecha que han visto en lo que viene de fuera un problema, y esto es una realidad tangente. Pero el mayor problema, yo creo, que está relacionado con unas organizaciones que tienen financiación privada y los que tenemos solamente financiación pública. Porque en estos momentos, como decían hace un momento, para aprobar los presupuestos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que le obliga Vox al Partido Popular es a quitar todo lo que está relacionado con la cooperación o al menos reducirlo. Eso está pasando en otras comunidades autónomas, está pasando en muchos sitios. Las organizaciones pequeñas, efectivamente, estamos haciendo un gran trabajo, igual lo que hemos dicho al principio, ese encanto, esa especie de, vamos a llamarlo romanticismo del comienzo de las organizaciones no gubernamentales, eso se ha perdido completamente porque si uno pusiera a repasar los sueldos que cobran cooperantes de las grandes organizaciones en misiones internacionales, uno se quedaría absolutamente escandalizado del dinero que se gasta. Y por otro lado, tampoco tenemos muchos recursos para podernos hacer frente a esta situación, precisamente porque carecemos de financiación privada. Y luego están las organizaciones que mucha gente las llama organizaciones no gubernamentales, que yo tengo dudas de que sean organizaciones no gubernamentales. Le quería contestar un poco a Esteban en el sentido que yo no tengo claro que Cruz Roja o Cáritas sean organizaciones no gubernamentales, son organizaciones solidarias, pero no estoy seguro. Las organizaciones no gubernamentales son organizaciones que tendrían que tener la suficiente autonomía para poder trabajar en las misiones donde está. Y la formación y sensibilización, sobre todo, de opinión pública. Y ese espacio se está perdiendo cada día más. Yo el futuro, sinceramente, lo veo muy negro. La única solución que se me ocurre a corto plazo es, que además yo creo que en algunas organizaciones internacionales lo priorizan, es trabajar en red, las organizaciones no gubernamentales. Es la única solución que se me ocurre. Por lo demás,
También es verdad que las grandes organizaciones solidarias, si no tuvieran financiación internacional o mucho dinero, al final pasarían a ser dependientes de los grupos políticos de presión, con lo cual no es malo que las organizaciones no gubernamentales internacionales tengan suficiente presupuesto para no depender de países del G7. Y luego, respecto a lo que ha dicho Tomás, Esteban, hay una cosa que no la veo del todo clara. Nosotros, uno de los argumentos que estamos utilizando precisamente con gente que ya va a empezar a votar a voto, vamos a ver claramente, es decir, bueno, si nosotros estamos trabajando en países como Senegal haciendo pozos para que la gente sea autosuficiente, es un buen sistema para que la gente luego no tenga que venir en pateras porque tendrán recursos propios. Hay una cosa que se entiende. Pero claro, eso ha llevado también a organizaciones nacionales a decir, bueno, y de paso, las organizaciones no gubernamentales sean un paso para que las empresas puedan erradicarse, sería a lo mejor un salto cualitativo. Ya sé que esto es liberalismo puro, pero una cosa es trabajar con empresas en los países en desarrollo y otra cosa que las empresas trabajen en los países de desarrollo con fondos de cooperación. Y al final lo vinculan a los intereses, a la imagen, más que a las necesidades propias de los países, aunque cubran alguna necesidad, hacen escuelas. Hombre, pero Canadá está trabajando en minas de oro y está gastando muchísimo, está sacando más, por supuesto, está sacando mucho más de lo que ganan. Pero es que, vamos a ver, es que no veo otra solución. Claro, pero tú ves a Repsol trabajando en la Amazonia, en Ecuador, contaminando. Tú ves a los mapuches luchando contra las presas que, entre otras cosas, participan empresas como ACS, bajo otro nombre, ves controlando el agua en otros países, ¿no? O sea, depende. Y abrirles la vía de la cooperación, de los fondos de cooperación, a mí me parece que... No, yo lo que me estaba y sobre todo a la falta de control, porque las ONG estamos sometidos al control económico, pero también a la imagen fuera de... Mientras en estos momentos no escuchamos mucho, si no entras en las páginas corporativas de las empresas, dónde están verdaderamente esas empresas y qué fondos reciben de las instituciones públicas. Segundo tema, la lucha entre ONG pequeñas y ONG grandes. Hay una dispersión de organizaciones no gubernamentales, incluso a nivel local. O sea, cuando sacan los fondos de nivel local, yo que he tenido la suerte de poder llevar durante unos años el tema de recogida de datos para la OCDE, para la ECIP y para la OCDE de los fondos de los municipios, lo ves. De pronto, amigos del pueblo saharaui de Matalascaña de arriba. Y se lleva una importante cantidad, pero que para cooperación es insuficiente. Tú lo sabes, o sea, dice, bueno, o grandes ONGs. Yo he visto grandes ONGs que presentan el mismo proyecto en 25 ayuntamientos o 30 y todos le dan el mismo proyecto, con el mismo nombre. No sé si lo parcelan o no lo parcelan, porque eso no lo puedo percibir. Pero reciben de todas esas entidades y tienen un nombre porque en un momento dado han tenido un tema de conocimiento público muy fuerte. Dos, cada vez que hay una catástrofe humanitaria, desgraciadamente los medios de comunicación que tenemos, fundamentalmente los escritos y no los escritos, acuden a la pura caridad. No entran en otras cuestiones. Entonces, al final, las ONG que publica el país, con su número de cuentas, se ven beneficiadas frente a otras que no tienen acceso a esos medios. Pero que, sin embargo, a nivel local sí pueden acceder a esos medios y acceden. Entonces hay un butibar, una falta de cohesión social muchas veces por personalismo de las ONG en los municipios, en todo. También hay en las grandes, muchas ONG son muy personalistas y van a llegar tarde a esas alianzas porque es que se hacen. Claro, que se están haciendo. Yo solo para apuntar dos cosas. Creo que es verdad que en los últimos años
Bueno, yo soy Manuel Galán, soy vicepresidente de CODOPA, que es la red de ONGs asturianas, que representamos a las 40 entidades. En este caso yo represento casi a una microentidad, somos muy pequeñitos, trabajamos en el noroeste de Tanzania, en derechos a la infancia, y no tenemos personal contratado, ¿no? Entonces, yo creo que primero categorizar las ONGs por grande o pequeña creo que puede dar lugar a error. Pienso que sería mejor y más útil considerarlas en función de su modelo de acción, o sea, de su propósito, ¿no? De cómo trabajan. Trabajan en modelo asistencial, trabajan en presión de servicios, trabajan realmente con un enfoque de promoción de derechos humanos y fortalecimiento institucional, ¿no? Yo creo que seguramente ese proceso de ayuda descentralizada, donde cada vez hay más fondos a nivel autonómico, municipal, que son fondos más pegados a lo que ocurre en los territorios, creo que son facilitadores de que no haya esa desaparición de pequeñas entidades, ¿no? En nuestro caso es verdad que no necesitamos los fondos públicos para poder subsistir, porque no tenemos gente trabajadora vinculada, aunque sí nuestro propósito, pues para nuestro propósito y fin social sí necesitamos fondos, ¿no? Pero lo que sí creo es que incluso, aunque se han fomentado las alianzas, o sea, desde otro punto de vista al que dice Isabel, se ha intentado fomentar alianzas entre entidades, más allá de que las grandes puedan absorber a las más pequeñas. Es cierto que creo que el modelo individualista, atomizado, etcétera, que vivimos en nuestra sociedad y por lo que nos cuesta cada vez más captar la atención de la gente joven y del ciudadano medio, también está y forma parte de la realidad de nuestras organizaciones, ¿no? Y por eso es verdad que a nivel de alianzas, entendiendo alianzas como procesos de cooperación bien pactados, donde cada parte tiene un papel clave que jugar, etcétera, creo que estamos a horas bajas, ¿no? Yo creo que antes, yo recuerdo en mis tiempos, cuando trabajaba en una ONG más grande de Madrid, era más fácil las alianzas, había muchos más pactos, había muchos más modelos de cooperación con esa distinción de papeles por cada parte, ¿no? Y sin embargo ahora es mucho más difícil, cada vez hay muchos menos convenios, ¿no? Por lo menos a nivel autonómico lo que nosotros vemos. Entonces, yo no creo que estén en peligro en tanto en cuanto la cooperación descentralizada siga siendo importante y ahí el quid de la cuestión, en el caso de Asturias, sabéis que es una de las grandes barreras, estamos en el 0,1%, ¿no? De la renta nacional, de la renta autonómica bruta en términos de cooperación. Y realmente es verdad que estamos en horas bajísimas, ¿no? Y ese descenso de las cuantías sí que pueden llevar efectivamente a que haya entidades que puedan, bueno, pues depender de fondos públicos y puedan desaparecer, ¿no? Pero yo creo que esa es nuestra lucha, sinceramente, el aumentar los fondos descentralizada, también porque creo que el estar más pegados y conocer más los territorios, creo que hace un proceso de incidencia muy fuerte en los territorios donde estamos, ¿no? Las pequeñas entidades. Si trabajamos a un nivel muy artesanal, por ejemplo, en nuestro caso, si trabajéis de una forma muy artesanal, es verdad que igual es más difícil de medir o más difícil de escalar, o más difícil, pero creo que luego es mucho más reconocible el trabajo, ¿no? Que es que muchas entidades grandes. Digo que para trabajar esos temas sí que es muy importante cómo funcionen las ONGs y las coordinadoras, ¿no? Tú precisamente estás representando a la coordinadora asturiana y claro, si no hubiera coordinadoras de ONG sería muy complicado la interlocución tanto con las administraciones públicas como en otra línea, ¿no? Pero claro, para eso es necesario ver cómo tenemos también las legislaciones a nivel autonómico, porque ahora estábamos hablando, Isabel lo comentaba, de un proyecto de ley de cooperación estatal que ya va siendo hora porque la situación ha cambiado tantísimo, ya no solo en los últimos 20 años, sino en los últimos 5, ¿no? Y tenemos una ley del año 98. En Aragón la ley también es de esa época. Claro, en 20 y tantos años, imagínate si la situación y todo este mundo ha cambiado tanto. Entonces, claro, ¿qué hace falta? Una legislación que esté al día, que sea eficaz, que recoja todas estas cuestiones y reflexiones que evidentemente por parte de las ONGs existen porque están trabajando en el día a día y las tienen, ¿no? Las propuestas y tienen los planteamientos. Y además de modificar esas legislaciones, en fin, ver de qué forma se hace algo más de presión, y yo también lo veo muy difícil en los últimos tiempos, para que los fondos aumenten. Porque claro, aquí estáis en el 0,1, en Aragón creo que estamos en el 0,2, no sé si llegamos a 0,2, pero evidentemente es que en el 2030 está puesto el objetivo, ¿no? De llegar al 0,7 a nivel general. A nivel, No hay crisis por medio.
Porque cada vez que hay una crisis, hay una caída de los fondos. La claro, crisis de 2007 Con estos datos es imposible. significó que los municipios dejaron de aportar mucho dinero a la cooperación. Además, con las restricciones que tenían presupuestarias de no sobrepasar el déficit, lo sacrificable era ciertas cosas, y así lo hacía. Pero creo que hay que no solo está el problema en eso, que tenemos un problema de imagen ante la opinión pública que no estamos llegando, que además se trata de una visión caritativa de la cooperación. Pues eso, doy el kilito de arroz, mire usted, un kilo de arroz que usted pone de 80 céntimos, me cuesta a mí 10 euros ponerlo en lugar de 10. Por ejemplo. Sí, claro, es que ha habido mucha confusión entre lo que era caridad y justicia social. Eso está claro. Entonces, esto es una realidad que tenemos encima de la mesa. Y a nosotros nos pasaba. La gente daba cosas, pero claro, ¿qué es lo, hay que pensar que es lo importante es lo urgente. Es la famosa frase. Claro, si hay una situación de emergencia, de urgencia en un sitio, claro, nosotros lo pasamos, ya tú lo sabes, con envíos de ayuda humanitaria que te has presentado en muchos países que estaban en un estado de necesidad y te cobraban en las aduanas por llevarles ayuda humanitaria. Eso nos ha pasado a nosotros. O sea, y encima, si trascendía la opinión pública, encima eras casi un corrupto, ¿no? O sea, esto llegaba a pasar, pero claro, lo importante era que llegara esa ayuda a la gente que la necesitaba en ese momento. Pero, claro, yo creo que si no articulamos consejos de cooperación ciudadanos que sean eficaces, que tengan capacidad de decisión, que se reúnan y que realmente sean un interlocutor válido con la administración, por mucho incluso que aumentemos los presupuestos, nos quedaremos cortos, ¿no? Porque yo lo que noto en Asturias es una desafección ciudadana muy grande, pero también una desafección política espectacular, ¿no? A nivel de política social, pero incluso ya independientemente del signo político, porque nosotros nos hemos encontrado que en Mieres, por ejemplo, con una campaña que llamamos concejal a tus labores, pues en Mieres no hay partida de cooperación, sin embargo gobierna Izquierda Unida, ¿no? Entonces, es cierto que hay mucha más sensibilidad, obviamente, en un lado, pero lo real es que las políticas de cooperación son lo último de lo último y muchos porque Son patitos feos. no hay consejos de cooperación fuertes, ¿no? Que a mí también uno de los temas que me gusta, pues que yo trabajaba también en el ámbito social, es mezclar la cooperación con el ámbito social del país. Por cierto, lo dicen los ODS, que hay que trabajar, sí, allí, pero también hay que trabajar aquí. No solo sensibilización, sino en la lucha contra la pobreza. Porque hay que adecuar los esfuerzos a cada tipo de pobreza. Es no es lo mismo la miseria que la pobreza. Y enfrentar a pobres del primer mundo con pobres del tercer mundo, que eso está pasando. Bueno, hay un discurso mezquino por parte de muchos partidos políticos que enfrentan a pobres del primer mundo con pobres del tercer mundo. Bueno, lo estamos viendo con la tercera edad y jóvenes. Se aumentan las pensiones y se quita dinero a los jóvenes, ¿no? El modelo de los medios de comunicación, por ejemplo, en Asturias, cuando retrata el trabajo de las ONGs, sigue, desde mi punto de vista, apareciendo mucho un término que a mí me llama mucho la atención, que es el volunturismo. Yo no sé si en vuestros territorios pasa, ¿no? Pero de repente ha calado mucho la imagen cortoplacista de gente famosa que va y parece que arregla y es capaz de cambiar las cosas en lugar de esos procesos que hablamos de los años 80, que son muy complejos, que son muy lentos, que requieren de muchos elementos, ¿no? Y sin embargo, cada vez cala más en nuestra juventud. A mí me alucina cuando nos contactan chavales de 17, 16, 18 años que yo me quiero ir 2 semanas, ¿no? Entonces esto cada vez, yo no sé si os pasa, pero está calando cada vez más y creo que es, por un lado, porque no sabemos llegar a la opinión pública y porque lo que se está trasladando es ese mensaje del voluntario que hace el turismo y que luego arregla una situación de partida sin ver la complejidad, las causas profundas, etc. Y ahí yo creo que estamos fallando mucho las entidades. La crisis que hablaba del 2007-2008 venía mucha gente que se quedaba en el desempleo, que se quería marchar fuera de cooperantes para ganar dinero. No era más que... Bueno, la crisis de 2007-2008 echó del mundo de la cooperación a cooperantes con una experiencia muy fuerte, que ya no volvieron a ella, de una cierta edad y con una cierta experiencia. Actualmente nos encontramos con generaciones más jóvenes entrando en el tema, con mejores carreras, pero con un desconocimiento de lo que ha sido la historia de la cooperación en España. Y del mercantilismo. Bueno, del mercantilismo que lleváis hablando desde hace mucho tiempo. Del mercantilismo que lleváis hablando mucho tiempo, pero todos sabéis que la cooperación está expulsando a la gente
que ya tenemos cierta edad por determinadas cosas y porque Unión Europea, porque cualquier país nórdico paga 1000 veces mejor que cualquier ente español. Y eso lo sabemos todos, que luego parece que aquí estamos cobrando millones y luego cuando hablas con los grandes presupuestos de los grandes proyectos de cooperación de la Unión Europea, los salarios que cobran son otro tema. Entonces, ahí también hay mucho que decir. Pero un poco también por centrar este tema, a mí en muchas ocasiones me preocupa muchísimo que cuando hay una convocatoria a proyectos de ONGs, muchas de las ONGs siguen el guión que marca el que va a dar el dinero, ¿no? Estamos hablando tanto de la cooperación central como la descentralizada como la autonómica. Yo pongo que quiero nombre del proyecto, tal. En muchas ocasiones vemos todos, creo que lo vemos todos, no estoy diciendo nada nuevo, que nos agarramos a ese guión para recibir los fondos y al final se nos olvidan los beneficiarios o se nos olvida aquello por lo que realmente estamos haciendo cooperación. Mi pregunta me la hago yo a mí misma y la quiero compartir con vosotros. Si yo hago un proyecto de cooperación teniendo en cuenta la temática que me manda el donante, por llamarlo de alguna manera, y me olvido realmente mi rol de lucha contra la pobreza, ¿a qué estamos contribuyendo las ONGs? ¿A qué estamos contribuyendo con la cooperación? La pongo sobre la mesa porque para mí es una gran inquietud y es una gran pregunta que me hago muchas veces, ¿no? Estamos haciendo proyectos a gusto del donante, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Tú quieres que priorice promoción para el empleo? Pues no te preocupes que yo priorizo promoción para el empleo. Ahora, ¿quieres que priorice salinización de agua? Pues yo lo hago, lo que tú me digas. Entonces, también yo creo que las ONGs, una de las reflexiones que tenemos que hacernos es cómo mantenemos nuestras líneas sin doblar tanto como estamos doblando el codo, perdón por la expresión, para recibir esa financiación. No sé si estáis de acuerdo, no sé qué pensáis sobre ese tema. Yo creo que tienes razón, pero creo que tienes razón y creo que la cooperación, las convocatorias de subvenciones en un año son ineficaces. Creo que las convocatorias tenían que llevar 2 o 3 años, un proceso continuista. Y luego, en cuanto a los salarios, efectivamente, vendimos en una época que había compromiso, pero la gente tiene que vivir, tiene que casarse, tiene que poder volver a casa y tener algo. Nos olvidamos de eso. Entonces, hablamos mucho del compromiso y pagamos muy mal las ONG. Pero en lo que pregunta Isabel en relación con las prioridades y si las ONGs hacen lo que dice y decide el donante, bueno, hay que recordar que hay planes directores. Y esos planes directores, vamos, yo me acuerdo de mi época en la que estaba en el departamento, ¿no? Se siguen haciendo. Esos planes directores se dialogaban, se hablaban con la coordinadora de ONGs, con las ONGs, con los sindicatos, con los empresarios, en fin, con un montón de gente. Se llevaba a cabo un proceso de participación para hacer el plan director. Bueno. Y ahí es donde se marcaban las prioridades que como comunidad autónoma dentro del plan global, incluso de la ley, lógicamente, de cooperación, había para ese año y también los países prioritarios. Se decidía si va a ser África, 2 o 3 países de África o Latinoamérica o más. Todo eso se decidía en común, en conjunto. Y ahí es donde, si realmente eso se hiciera bien, porque los planes directores son o anuales o bianuales, me creo que eran bianuales, pues ahí había... Tú tienes planes países. Aragón tenía un proyecto en Caolá. Lo tenéis. El Ayuntamiento de Zaragoza, Melón, que falleció, presentaba un proyecto de tratamiento y recogida de aguas, donde pedía al proyecto municipio los fondos para enviar los técnicos a evaluar ese proyecto. Con además la condición que ponían que ellos iban a pedir esos fondos a la Unión Europea en el programa de agua. Lo que necesitaban era desplazar y tener un estudio técnico bueno. La OTC de la zona no reconocía que se estuviese cooperando en Caolá. Pero ¿sabes qué pasaba? Que esa es una cosa muy curiosa. Es que el problema de Caolá, que nos pedían, las autoridades locales nos pedían camiones para recoger basura y tal. Javier Rodríguez Melón precisamente les decía, vamos a ver, los romanos inventaron una cosa que era la sequía. Cuando piquéis el suelo y piquéis toda la porquería que va por encima y hagáis sequías para evitar epidemias, en esos momentos podéis pedir los camiones. Es que muchas veces lo que... No, pero yo lo que te digo es que la propia OTC no reconocía el trabajo. Porque la OTC no salía de la capital. Estaba en San Luis. Sí. La OTC estaba en San Luis. Y no te reconocía. Yo conocía al chaval porque tuve una reunión. Yo trabajaba entonces en el proyecto municipal.
Y me quedé alucinado. Y nos tiran ese proyecto. Porque la OTC está más Bien informado. Quiero hablar. Vale, vale. Yo soy de OTC, ¿eh? Yo soy de AECI, o sea que me caña que estamos... que yo soy- No, pero yo lo digo porque de pronto te encontrabas. Hay muy buena gente en las OTC, pero de No, pronto, buenas y malas, por supuesto, sí. de pronto te encontrabas gente que decías, Yo y estoy en eso es lo que Jordania, hacen los planes directores. Es cierto que en no, países los claro, planes no. directores se han hecho con mucha participación, pero hay otros Bueno, que desconoces. a ver. Isabel, me gustaría decir, Tiene que haber un orden. Sí, porque si yo no- solo Perdón, tus que palabras. he metido yo el caos. No, yo decir que no podemos obviar que muchas de las prioridades estratégicas sectoriales y por país de la Agencia Española de Cooperación en concreto, pues tiene que ver con otros intereses fuera de lo puramente búsqueda de justicia social o indicadores de pobreza, ¿no? Yo recuerdo cuando yo trabajé muchos años en Médicos del Mundo en Madrid, cuando conseguimos trabajar en Sierra Leona. Sierra Leona no era un país prioritario para nadie, era el segundo país más pobre del mundo, después del Níger, y conseguimos 8 financiaciones autonómicas y locales para poder trabajar en Sierra Leona. Sí que se logró dar la vuelta y llegó un punto en que la ETIT incorporó también, y eso es pura incidencia política, a Sierra Leona como país prioritario, ¿no? Pero sí creo que el nivel autonómico y local te permite precisamente eso, es decir, que los planes directores, sectoriales y país se incorporen esos otros países, que igual a la escala estatal es mucho más difícil de meter por esos otros intereses, ¿no? Yo os cuento el caso nuestro aquí, que es Tanzania. Tanzania no es un país prioritario y sin embargo Asturias lo es precisamente por nuestra acción, ¿no? Es darle un poco la vuelta al sistema. Pero creo que en relación a lo que dice Isabel y termino, creo que hemos sido incapaces de establecer modelos alternativos y complementarios a la planificación de proyectos por objetivos, ¿no? A lo que es el marco ilógico desde mi punto de vista, en las que seguimos todavía midiendo con las herramientas de los años 90. Pensemos que en los 80 no había herramientas de seguimiento, no había modelos estándares para poder acompañar la acción de cooperación. En los 90 nos embarcamos en la planificación por objetivos y el modelo de marco lógico, y es que seguimos ahí. O sea, hemos sido incapaces de incorporar toda la enorme riqueza, diversidad y complejidad de los procesos de cooperación en elementos medibles dentro de una estructura, ¿no? Y yo creo que eso, sinceramente, es una de las grandes debilidades desde mi punto de vista de las propias entidades y de las propias entidades financieras, aparte de la armonización que tú antes decías, de todos los modelos de justificación, ¿no? Y solicitud de financiación, que te encuentras 8 entidades, 8 modelos, 8 tempos, 8 Lo que etcétera, ¿no? presentes a una diputación, 2 comunidades autónomas y Pues 5 bien. ayuntamientos, tienes que tener un experto en formularios. Esa es otra. Pero pensemos cuántos países de renta media siguen siendo países prioritarios para la cooperación española, ¿no? Que también, digo, obviamente dentro de eso, pues Perú, obviamente, un país ya de renta media, tiene unas bolsas de pobreza y desigualdad espectaculares, pero bueno, sabemos que en el fondo el modo de elegir un país determinado tiene que ver con otros intereses que van mucho más allá de la lucha contra la pobreza. Y no te olvides de los lobbies en las agencias internacionales que funcionan de una manera increíble, muchas veces directamente de los funcionarios de las agencias internacionales con la gente sobre el terreno. Esto también es importante, ¿eh? Porque en algún momento determinado, cuando entraba algún país en los planes directores, era porque a esa reunión había acudido una organización que tenía gente trabajando allí. Siempre he revisado muchísimo. Sí, siempre ha pasado eso. ¿Sí? Bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo y me están riñendo, porque, bueno, no me riñen, pero ya me dicen que nos quedan 13 minutos, ¿no? Sí, 13. Entonces, a mí me parece que a pesar de todo tenemos que acabar, todos los que estamos aquí sentados creemos en cooperación, ¿no? Entonces tenemos que acabar con un toque positivo y optimista. Tenemos que tirar para adelante en este negocio, en el fondo, pero en el fondo en el que no solo, por lo menos para mí, no es un simple trabajo, es mucho más, es un compromiso personal, es una forma de ver las cosas. Y el día que yo creo que deje de creer en la cooperación, me retiraré y haré otra cosa en mi pueblo. Pero de momento creo que estamos aquí para algo. ¿Qué pensáis que podríamos hacer como un grupo de trabajo, crear algo para que, bueno, pues pensemos juntos y hagamos pensar a la gente joven, motivemos esos cambios que necesitamos en la cooperación, porque yo creo que los necesitamos. Necesitamos gente joven que nos llegue a las agencias o a las ONGs, no pensando en que me voy a hacer rico aquí, no pensando en cómo trabajar, sino realmente dándose cuenta de que hay que pisar terreno,
que no estamos no estamos trabajando en ONGs ni en cooperación para estar en despachos, sino que tenemos que estar con la gente, tenemos que entender lo que la gente quiere y lo que la gente necesita. ¿Cómo pensáis que podríamos contribuir nosotros, ahora que estamos a punto de acabar, nosotros 5, si me permitís me incluyo, porque yo el tema de la cooperación lo llevo? ¿Cómo podríamos hacer algo para sumar gente que reflexione, sumar gente que piense en cómo hacer una nueva cooperación en esta década? Porque ya los ODS yo creo que ya estamos un poco jodidos para lograrlos, pero bueno, tenemos que seguir intentándolo. Pero ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué os ocurre? ¿Qué sugerís? En primer lugar, analizar la edad de los miembros de la Junta Directiva de la ONU. No hay renovación, porque no se ha preparado y nos encontramos con un problema grave. De hecho, yo conozco alguna renovación que ha habido que han puesto de presidente a gente de 74 años y dices, coño, más grande que el que había. La vida se alarga. Sí, dices, yo conozco. Estamos hablando del mismo, ¿no? No, sí, eso, es el mismo. Y llegas, te ríes, dices, bueno, no podéis haber buscado una persona de 40, de 60. Que es que no hay, es que la mayoría de la gente que está, no, vuelvo al principio, No hay porque no los hemos preparado y porque nunca pensamos que teníamos que buscar a alguien que es complicado, es que es muy complicado, Esteban. ¿Por qué será eso? Pues porque la mayoría de la gente joven que está en las organizaciones o son voluntarios o son cooperantes. Está desencantada. No, y por los estatutos de las ONGs, la gente que está trabajando no puede ser directiva. Hay que buscar una fórmula. Gente que pensaba que es porque no existe movilización social. Se ha probado que los fondos destinados al consentimiento de la paz europeos se dediquen a la compra de armas. Y no se ha movilizado nadie. Ya no digo ONGs, o sea, los movimientos pacifistas. Los movimientos pacifistas, que son un montón de asociaciones, no se ha movilizado nadie. Me gustan los Estáis hablando de, yo creo que estáis asumiendo antes, cuando habláis de los planes directores. Y los planes directores, eso es un cachondeo. Eso vale para justificar lo injustificable. Porque aquí, en Asturias, por ejemplo, ya por no entrar en otra cosa, como por ejemplo la revisión de cómo son las subvenciones, a quién se dan, etcétera, etcétera. No, simplemente con el tema de cuándo salen las convocatorias. O sea, ¿cómo puede haber una política de cooperación al tuntum? O sea, ¿cómo si lo que un ayuntamiento te dice que es bueno, otro te dice que es nefasto y no te da, la agencia, no sé qué, a nosotros nos han aprobado, por no poner nombres de nadie, nos han aprobado a nivel estatal programas que nos deniega la agencia por estar mal formulados. Pero bueno, ya no entro en eso. O sea, solo el calendario. Este congreso se está haciendo sin que haya salido todavía la subvención de formulación de congresos. O sea, no han salido las resoluciones. No sé a qué esperan a que acabe el año ya para... O sea, no hay planificación por parte de la administración. Y el problema es que yo creo que no la hay adrede. Que es adrede. Y eso es lo que nos lleva a las ONGs a estar ahí entretenidos en papeleos. O sea, cada ayuntamiento, el último de la fila tiene aquí un modelo de solicitud de subvenciones según le da la vuelta. Se equivocan, están mal, sacan contradicciones. Las bases son una basura. Y sale, venga a inventar bases, etc. ¿Para qué? Hay una tesis doctoral. Hay una tesis doctoral que estudia la eficiencia en las ONGs y según los criterios de la administración, de las agencias, aplicándolos, no coincide con las más financiadas. Preguntaba, ¿por qué no hay renovación? Por la acreditación. El tema evidentemente, que hizo la ECI de acreditar unas ONGs y tal, pues ha permitido. Y el problema es que estamos colaborando con políticas pues de guerra. O sea, las ONGs hemos sido instrumentalizadas para hacer ayuda humanitaria a los sectores que interesa. Ahora mismo
O sea, nadie protesta sobre la situación de los refugiados en Senegal y se lanzó la gente a buscar ucranianos, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo, perdón por salirme, pero el tema era la movilización y yo creo que vamos... Sí. Quiero decir, a mí hay un planteamiento, digo, como persona que está en los medios de comunicación, más, que yo creo, primero, me falta una autocrítica de las ONGs a nivel general con la crisis económica, ver cómo muchas ONGs empezaron a trabajar haciendo socios en las formas inhumanas, y digo inhumanas desde un punto de vista laboral, y en eso no ha querido entrar ninguna coordinadora, ni la coordinadora nacional, y creo que ahí también hay que hacer una valoración. Iba a hacer una pregunta, pero yo no la hago, porque os la dejo para lo próximo. Como Médicos Sin Frontera ha conseguido lo que ha conseguido y nunca ha entrado ni en la coordinadora ni un montón de gentes, aunque sí ha recibido dinero de ayuda humanitaria y de la ECI concretamente en esos temas. Pero claro, a mí me viene también, digamos, otra reflexión, se llama algo educación para el desarrollo o lo que queráis, como queráis, porque cada día me lo van cambiando más, ¿no? Vosotros sois conscientes, y sí que reconozco que hay un centralismo en la cooperación que es muy malo. Quiero decir, un centralismo desde Madrid, desde la ECI, que evita también que ahora con el tema autonómicos y ayuntamientos, que por el concepto ideológico han recortado tantos, debería tener una visión mucho más abierta, porque muchas ONGs están en el centro y son las que se llevan el dinero. Pero quiero decir, vosotros lo vivís, hay que seguir trabajando en educación para el desarrollo. Tenemos que seguir estando presentes en las escuelas. Y un poco en la línea que tú decías y de Martínez Doses, de alguna forma tenemos que volver con la filosofía del 07, con independencia de su gran, iba a decir, carga cristiana de teología de la liberación, como lo queréis decir en aquel momento, pero que estaba presente en las escuelas, aunque sean en los escolapios, en los agustinos, etcétera. Y generar de ahí lo que puede ser un relevo. Porque también, y con esto termino, hay muchas organizaciones que es verdad, como en el periodismo, a los mayores los desechan y luego contratan a una serie de cooperantes que acaban de llegar y que, bueno, al final la dinamización de los proyectos, no sé, en Mozambique, en Angola, te das cuenta que se van ellos y como no han creado esa escuela, porque antes fue el buey apis para quedarse con el presupuesto, que eso es también, por eso decía las críticas, ¿no?, de algunas ONGs que mandan al coordinador, el coordinador lo desarrolla y luego te contratan a gente muy joven que no tiene un proyecto de cooperación. Y perdonad por el rollo, por dar otra visión desde fuera. Yo creo, fíjate que son solo dos ideas. El tema de educación, sí, se llamaba de tantas formas, ¿no? La teoría global, pero es cierto, fíjate, que nosotros reclamamos que al menos el 8% de los presupuestos de cooperación sean para educación. Pero ¿qué suelen hacer muchas organizaciones? Y ahí yo creo que es donde tenemos que tener la culpa. Es financian estructura con proyectos de educación. Entonces financian al técnico para hacer de técnico, o sea, tecnificamos los procesos educativos y salimos muy poco al encuentro de la calle. Además, con procesos cortoplacistas. ¿Que una justificación pueden ser las convocatorias anuales? Sí. ¿Que eso lo justifica todo? No. Mira, yo he trabajado 8 años con el mismo proyecto, con la misma idea, en mismos ciclos educativos. ¿Así se consiguen cambios? Claro, pero requiere, yo creo, que volver a esos orígenes donde la EPD no te financia solo una exposición, 4 talleres, un cole y sobre todo tu estructura, que lo único que estamos haciendo es pues perpetuar el sistema y el modelo, ¿no? En ese sentido, creo que la LOMLOE, con el 20% de proyectos dirigidos a aprendizaje, servicio, etcétera, son una enorme oportunidad. Son una enorme oportunidad para empezar a cambiar y a trabajar desde las escuelas y desde los profes, ¿no? Porque van a tener, nosotros venimos del ámbito del servicio y podemos tener un engranaje muy chulo, muy interesante con educación, ¿no? Y yo creo que ahí es donde puede estar la oportunidad. Habría que decir que, por ejemplo, en ciertas comunidades autónomas se está luchando con la educación al desarrollo, se está recortando, sobre todo en sitios donde Vox puede ejercer presión, Andalucía, y sin embargo la caza se va a contemplar en el currículum educativo. Dices, mire, yo no estoy en contra de los cazadores, mire, allá cada cual, pero, oiga, enseñarles caza a los niños, ¿qué sentido tiene hoy en día?
Sí, yo fui cazador hace Bueno, años. señores, es la hora, sentimos que tenemos que ir cerrando. Si os parece, yo tengo todos vuestros WhatsApps y a mí sí me gustaría si en algún momento volvemos a hacer una mesa redonda para tratar, si queréis, yo me doy un poco de vueltas. Habéis puesto muchísimos temas sobre la mesa y creo que sería interesante crear un grupo de trabajo, crear algo en lo cual nos permita pues, poner sobre la mesa determinados temas que podemos incluir a más gente en esta reflexión, porque creo que hay mucha gente realmente interesada en el tema de la cooperación. No somos solo 4 gatos, yo creo que hay algo más y que somos de los viejos y algo tendremos que enseñar a esta gente que llega más joven, por lo menos que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos, encantada.